Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Bueno, vamos a hablar ahora con Maya Alvisa Barroso, licenciada en Estudios Orientales, es docente en muchísimas universidades, como la Universidad de El Salvador, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, la de San Martín, es investigadora y pertenece a distintos grupos de trabajo, como por ejemplo el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Dicta clases sobre historia, política y cultura de China. Maya, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Atlas Internacional. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, lo que te pedimos, Maya, es que nos introduzcas un poco en ese mundo, en ese que es un planeta prácticamente, que es China. La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Se habla mucho del conflicto entre China y Estados Unidos, conflictos económicos, y que es un conflicto además por la hegemonía de parte de los Estados Unidos, que la ve peligrar con el avance de China. Ahora, si China va a superar a los Estados Unidos, la pregunta que nos hacemos muchos es la siguiente. ¿Pasamos de un imperialismo estadounidense a un imperialismo chino? Bueno, eso es una pregunta que tiene muchas aristas. En realidad nunca podría ser igual porque las culturas son muy distintas. Si nos referimos a la cultura de China y vemos un poco cómo fue la historia imperial de China, que no fue una historia corta, fue una historia de más de 2000 años de historia imperial, y cómo se desenvolvió en todo lo que fue el área de Asia. China era un gigantesco imperio, pero que no fue imperialista. Nunca Generó grandes relaciones de dependencia, era el centro desde donde se promovieron muchísimas cuestiones de cultura, hegemonía económica y muchos aspectos. Generó todo un sistema de estados vasallos a su alrededor que respondían a la hegemonía china, pero no hizo una acción directa de conquistar territorio, poner gobernadores, dirigir directamente los reinos a su alrededor, ni los reinos del sudeste asiático, ni la propia Japón o Corea. Es decir, el desenvolvimiento dentro de lo que es la concepción china de qué es ser, como ellos asimismo se llaman el nombre del país, que es el país del centro, o el reino del centro, es una concepción muy diferente a la estructura que nuestras sociedades occidentales tienen de lo que es ser un país central. Entonces, de hecho, ya están volviendo a ser un gigantesco imperio desde el punto de vista de que ya tienen una enorme economía con una actividad además que tracciona en este momento la economía mundial, sumado a un territorio enorme con la cantidad de recursos y sobre todo el recurso humano por la población que tienen. Evidentemente peligra la hegemonía de un mundo unipolar en el que vivimos en este momento de Estados Unidos. Pero lo que yo sí planteo y veo justo con muchos otros autores que se dedican a China es que nunca sería, si nos imaginamos a China como imperio, lo que ha sido el imperio de Inglaterra o Estados Unidos u otras de las naciones occidentales, porque la cultura es otra. Entonces, la manera de proyectar una China que se convertiría en Estados Unidos, no. Hegemónica, y la hegemonía de China, ¿qué podría implicar? Eso es lo que debemos estudiar para entenderlo. Pero nunca sería lo mismo, porque es otra estructura cultural, es otra visión de qué es tener hegemonía. Es una visión muy completamente diferente. ¿Y cuál sería esta visión de tener de esta hegemonía? ¿Qué por ejemplo, no se caracterizó nunca, y no creo que este sea el momento en que empezaría a hacer un gendarme internacional, a tener ejércitos, a tener presencia directa, haciendo una presión de la manera obvia en que lo hacemos en nuestras culturas. Creo que el sistema de China siempre fue otro, preservó sus fronteras y ese es el sistema, además de una de las características del discurso político de toda la historia de la República Popular y sobre todo del 78 para acá, esta cuestión de son muy severos en el respeto por la independencia y la autonomía. Ni ellos
meterse, presionar o cuestionar otros regímenes, ni que cuestionen su integridad territorial o sus puntos de vista como sistema, ¿no? Entonces esta defensa que ellos tienen muy bien establecida en esta política exterior basada en los 5 principios de coexistencia pacífica, eso ya en sí mismo marca una diferencia muy grande. También el cambio de rumbo de la política exterior, ya a partir de la reforma y apertura, pero sobre todo cuando empiezan a salir firmemente al exterior desde los 90, ha sido una política donde se relacionan con los estados llevando adelante en un sistema de desideologización de las relaciones, es decir, no me relaciono porque tenga la misma ideología que yo, sino por intereses económicos, políticos, no, sino económicos y sociales. Han tenido la capacidad en este momento de tener relaciones con los países más variados, desde monarquías, países islámicos, países cristianos, países socialistas, exsocialistas. Realmente están generando otra estructura y pensando en un mundo, como ellos plantean, multipolar, pero en todo caso en un mundo donde las estructuras y las barreras que imponen los sistemas establecidos en el siglo XX son los que creo que están intentando cambiar para buscar un mundo más abierto, más competitivo, más cooperativo y coordinado también. Es al menos lo que plantean abiertamente. Mira, hay otra cuestión. China tiene un gobierno comunista, pero está inmerso en el mundo capitalista. ¿Cómo se concilia? Para nosotros que tenemos una cultura también que busca siempre tener definiciones muy claras, es difícil de conciliar. Para la cultura china, que siempre han tenido facilidad para no tener conflicto con la ambigüedad, parten del principio muy antiguo del yin-yang. En todos los aspectos de la vida tenemos lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, un aspecto y otro conviviendo en el mismo todo. Para ellos no es ningún conflicto. Ellos consideran que están llevando adelante una revolución socialista, que están en la fase inicial de la construcción del socialismo para llegar a una sociedad inclusiva, una sociedad igualitaria, con igualdad de condiciones, sobre todo pensándolo así más adelante, pero que en este momento del desarrollo de la sociedad les era útil y necesario hacerse de las herramientas económicas del sistema capitalista, que tiene las ventajas de brindar una eficiencia en la producción y un volumen de producción que les permite tener la capacidad de generar riqueza para obtener uno de los primeros objetivos que ellos se plantearon para lograr, desde el 1982 tenían este objetivo de llegar al 2050 con este concepto de la sociedad modestamente acomodada, como ellos lo llaman, y además ahora han agregado esta idea de lograr alcanzar la pobreza cero, es decir, no tener a nadie abajo de la línea de pobreza, para lo cual necesitaban una acumulación de capital que las estructuras, al menos conocidas económicas del sistema socialista, como se había pensado en el socialismo, como ahora se llama real, el modelo soviético, no funcionaba. Entonces ellos no tienen ningún problema, como dicen, en tomar técnicas económicas que vienen del capitalismo y aplicarlas a su sistema, porque ellos dicen una técnica económica no tiene sistema, el sistema se lo impone quien lo está aplicando. Si lo aplica un país socialista, son técnicas socialistas. Esa explicación tan sencilla les alcanza para no vivir con angustia ni ansiedad, lo que nosotros llamamos ¿cómo combinan? Pues tranquilamente, lo positivo de un lado, lo negativo del otro, y siguen adelante, no se generan ese mismo tipo de discurso que generamos nosotros, y por lo tanto no tienen los mismos conflictos, no ven conflictos donde nosotros los vemos, y en lugares donde nosotros no vemos conflictos, ellos sí. El problema es entender el paradigma cultural de China. Si queremos relacionarnos con China, hay que estudiar, nada más que eso. Es diferente, no es de otro planeta, nada más que distinta, es otra cultura, y hay que conocerla para podernos relacionar. ¿Qué hacen? ¿O quieres hacer? No, y te quería preguntar, Maya, ya que decís que, bueno, es otra cultura y es una diferente con la que normalmente, históricamente, tenemos menos vínculo, ¿cuáles son los principales puntos que crees que son interesantes para comprender o para empezar a conocer, para, en última instancia, entender mejor a la cultura china con la que, bueno, cada vez nos vamos a vincular más? Bueno, es como cualquier cultura. Si queremos también
estando en un momento donde además tantos países tienen roles importantes a nivel internacional y son, por ejemplo, de tradición islámica, tenemos que entender la cultura islámica para entender por dónde puede venir los movimientos de estos países. Lo mismo sucede con las culturas del este de Asia, que a partir de China además también hubo mucha influencia de la cultura china en Corea, Japón y demás, y entender algunos parámetros culturales vinculados con las ideas del confucianismo, del budismo, algunos aspectos culturales que están en la base, pero después entender además cómo han llevado adelante el concepto de las ideas socialistas aplicadas a la realidad china. Entender esto nos va a permitir poder leer hacia dónde van en función de las cosas, de las actitudes que van teniendo. Es un sencillo estudio de historia, cómo se han desenvuelto históricamente, para poder tener una idea de cómo actúan ante determinados retos. Pero creo que lo más importante es comprender que en definitiva tienen los mismos intereses que cualquier pueblo humano, obviamente, tienen una alta valoración de su propia cultura, una alta valoración de su privacidad y de su capacidad de decisión. En ese sentido son muy claros y muy estrictos en no dejar interferir a nadie con respecto a sus asuntos internos, pero al mismo tiempo creo que muestran respeto por las posiciones de otros. Creo que esto en este momento es una posición que están tratando de sostener claramente para no generar temor a nivel internacional, más allá de que las grandes potencias que se sienten amenazadas han hecho toda una campaña importante para generar la idea del temor chino, y ellos están combatiendo esta idea. Pero es tan sencillo como estudiar los elementos fundamentales de su cultura, cómo se relacionan, cuáles son los valores más importantes que le dan al aspecto de la política y del desarrollo. Es muy importante para ellos el tema del equilibrio y del balance. Ellos consideran que no puede crecer su economía si no pueden interactuar en un mercado internacional que esté equilibrado. Y creo que están apuntando a cambiar algunas cuestiones de las redes comerciales establecidas en el siglo XX con este proyecto de la nueva ruta de la seda, que no es otra cosa que reestructurar las redes comerciales internacionales buscando un espacio donde actuar, porque son grandes productores y necesitan grandes mercados. Los mercados tendrían que poder estar a la altura de lo que China tiene para dar, y entonces están reestructurando muchas de estas estructuras ya establecidas en el siglo XX, que evidentemente pareciera ser que necesitan ser distintas en el siglo XXI. Creo que apuntan a eso, a una reestructuración del sistema internacional, ellos insistiendo en esta idea de que proponen el win-win, que todos ganemos, pero aquí es donde nosotros tenemos que tener la habilidad, digo todos los demás que no seamos China, de tomar sus palabras y ejercer nuestra posibilidad de pedir ese win-win y negociar con conocimiento del caso y buscando nuestras ventajas también. No hay un peligro en China si yo sé negociar con China. Si me dejo pasar por arriba, si estoy esperando que van a hacer una cosa y hacen otra porque no me doy ni siquiera la oportunidad de conocerlos y de entender por dónde vienen, el problema no sería China, sería nuestra soberbia o nuestra ignorancia. Creo que hay que aprender a negociar, y creo que es tan sencillo como estudiar un poco de historia y en los últimos años cómo han desenvuelto su política exterior. ¿Hay una penetración cultural china en otros países? ¿Se puede llamar penetración o encuentro? Yo no creo que hay penetración, pero sí creo que ellos están buscando dar a conocer más su cultura, porque también es sabido que la presencia de un país en el mundo tiene tanto que ver con este concepto que desarrolló en los 90 Joseph Nye del soft power o poder blando, que es la importancia de no solo tener presencia a nivel económico o político y militar, sino también como cultura y como un modelo a seguir, digamos. Y China viene hace varios años trabajando fuerte, sobre todo desde el 2000 para acá, en esta idea del soft power y de tener una presencia también cultural, en ámbitos que excedan al ámbito económico y que hayan productos chinos en todo el mundo. Creo que por esto han creado los institutos Confucios, que ya están en muchísimos países del mundo, más de 300, donde enseñan cultura y lengua china. Muchos países incluso algunos países se han quejado, fundamentalmente Estados Unidos, que también tiene una política con esto en conjunto con otros aspectos también, vamos a separar, pero bueno, se han quejado de que en los institutos Confucio, como ellos los sostienen y los pagan desde China y hacen convenios con universidades en otros países para enseñar su cultura, plantean que tratan de imponer un punto de vista
el punto de vista del Partido Comunista, ¿no? Y que no dan independencia, y algunos centros confusos, incluso en Estados Unidos, han empezado a cerrar. Sí, yo creo que esto pasa, pero pasa con todos los centros culturales. Creo que Goethe de Alemania, y creo que la Alianza Francesa de Francia, y creo que los institutos Dante Alighieri transmiten la cultura de cada país como cada país se quiere presentar. Entonces sí, hacen un soft power cada vez más fuerte, están haciendo un intensivo con el cine, con algunas industrias culturales, todavía mucho menos que por ejemplo Corea o Japón, pero intentan, yo creo, ya avanzar en ese camino, pero de ahí a que haya una presencia en ese sentido fuerte de China, creo que falta mucho. Bueno, Maya, te agradecemos muchísimo que nos haya dado este panorama. Seguramente te vamos a consultar otras veces sobre cuestiones que tienen referencia con China. Te agradecemos mucho y te deseamos una muy feliz noche. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Chao, gracias. Hasta luego. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.